Me van a permitir, me había olvidado grabar. Muy bien, buenas noches, mis hermanos. Ahora sí, retomando el curso y retomando nuestras clases. Hace 8 días nosotros comenzamos un tema que tiene que ver sobre la base de la consejería. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos olvidado por qué estamos aquí, y a pesar de haber estudiado antropología y haber meditado en todos estos quehaceres, nosotros estamos un poco dispersos de muchas cosas. Entonces quiero, a medida de lo que nosotros hemos estado conversando, evaluar realmente qué significa la culpa. Entonces yo quisiera que ustedes me ayudaran a entender qué es la culpa, porque si no tenemos claridad qué es la culpa, siempre vamos a inculpar a otro de lo que nos pasa. ¿Sí? Entonces a veces nosotros pensamos que hay un tercero o un agente externo que es responsable de las cosas que nos pasen, y hoy mismo vemos en nuestra sociedad eso. ¿Por qué no hemos estudiado? Porque no hay oportunidades en el país. ¿Sí? O sea, eso me parece muy particular, que las personas piensen de esa manera. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos olvidado nuestras responsabilidades. ¿Sí? ¿Por qué no tenemos plata? Es porque es que el país todo está caro, todo está inalcanzable, y nosotros hemos olvidado nuestras responsabilidades. Entonces, frente a esta circunstancia, para poder quitarnos este pensamiento, tenemos que hacer algunos ajustes mentales, algunos ajustes en nuestra mente, ¿sí? Entonces, algo que yo he tratado de meditar con ustedes es que la culpa tiene que ver con responsabilidad. ¿Es claro hasta ahí? Sí, pastor, sí es claro. Muy bien. Si nosotros no somos responsables, pueden ser por 2 motivos. O no existimos, o no tenemos la capacidad de decisión y de elección porque la hemos delegado a otro, o la tiene otro. Hace 8 días yo decía, hay muchas personas que dicen, yo no voy al culto porque mi hijo se enfermó, y son 5 en la casa, o 4 en la casa, o 3 en la casa. Y si el hijo que se enfermó tiene ya la edad suficiente para estar solo, no entiendo por qué nosotros no comprendemos que las responsabilidades también son individuales frente a Dios. Es muy usual que si el esposo no quiere ir al culto o tiene alguna situación que le impide, la esposa diga yo no voy, o viceversa. Entonces, la pregunta es, ¿somos responsables delante de Dios? ¿Hay culpa? Y hay algo que es muy interesante cuando nosotros definimos lo que es la culpa. Por eso nosotros hemos dividido nuestras clases en 4 clases. ¿Sí? Normalmente las personas culpan a Dios, culpan a Satanás, culpan el entorno, o sea, las circunstancias, o van a culpar al cuerpo. Básicamente, por eso desde esa perspectiva la consejería tiene que ser sabia, ¿sí? Y nosotros tenemos que considerar. ¿Es claro hasta aquí, mis amados hermanos? Yo quisiera que me ayudaran con eso. Sí, señor pastor, todo muy claro. ¿Quién recuerda lo que el diácono Mario resumió sobre la culpa hace un instante? Entonces, él dijo algo muy interesante que me pareció que también es inculpar a otro, pero quisiera que definiéramos lo que es culpa, que recordáramos qué es la culpa. Él concluyó que la culpa es que todos tenemos responsabilidad, que somos responsables delante de Dios. Muy bien. Él dijo algo muy simpático. Dijo, en este curso estamos diciendo que la culpa es esto.
¿Así dijo diácono o no? Sí. Pregunto, ¿es para nuestros intereses lo que vamos a definir la culpa? Eso es algo que a mí me preocupa. ¿Por qué razón? Porque lo que queremos es definir realmente qué es culpa. Sí, no por este curso, sino recuerden que este curso está engranado con todos los cursos sobre consejería. ¿Sí? Entonces, Culpa, responsabilidad. exacto. Entonces, es algo que yo quiero que nosotros consideremos, que es algo que nosotros normalmente no hacemos. ¿Sí? Si nosotros entendemos la culpa, qué es y cómo la entendemos, entonces vamos a tener más claro los asuntos. ¿Sí se dan cuenta? Algo que yo quisiera que nosotros consideráramos, porque nosotros somos muy valientes para inculpar a otros. ¿Por qué yo tarde? ¿Por qué llegó tarde la mujer que tú me diste? ¿Sí? El trancón, la economía, me enfermé, se enfermó, y parece ser que desde que existen las justificaciones, todos quedamos bien. Y hay algo que yo quisiera que nosotros consideráramos, que yo les dije que lo tenemos que ver considerando la ley penal, ni siquiera la ley civil, sino la ley penal, ya que la culpa, por lo tanto, consiste en la omisión de la conducta debida. ¿Qué es la culpa? La omisión de la conducta debida. Es una manera de decir la violación de la ley. ¿Es claro hasta aquí? Hello, ¿se murieron? Sí, señor. Ah, sí se murieron. Pues no entendí muy bien, pastor. O sea, yo diría que es como una mancha, ¿no? En la conciencia. Pero usted dice que es la omisión de la conducta debida. O sea, no es, la culpa no es una consecuencia de, pastor. Exacto, la culpa es la consecuencia de las acciones nuestras, pero son las acciones que están violentando la ley de Dios. ¿Por qué yo estoy retomando este tema? Porque nosotros parece ser, voy a hacer un ejemplo que nosotros particularmente como latinos lo hacemos, que posiblemente en otros continentes no pasa. Usted da su palabra para algo, pero si usted tiene una buena excusa, usted puede violar su palabra, maltratar su palabra, despreciar su palabra que dio. ¿Qué está haciendo? La omisión de la conducta debida a causa de algo que usted considera que lo justifica. Porque por eso yo quiero definir lo que es la culpa con relación a la ley penal. Recuerden por qué es penal, porque tiene que ver con situaciones morales. ¿Sí es claro? O sea, Dios demanda de nosotros la conducta debida o obedecer. Ahora, hay muchas cosas que nosotros violentamos y no preveemos el daño que hacemos. Hoy, por decir, un hermano me decía, pastor, yo a veces no puedo diezmar. ¿Por qué razón? Por mis deudas, por mis malas decisiones. Y lo que yo hago es pedirle perdón a Dios. Y pues al otro mes yo ya veo si puedo o no puedo. Pero la pregunta es, él está solamente pensando en que no dio su diezmo, pero no está pensando en todo el daño que está haciendo como repercusión de no darlo. ¿Es claro? Sí, señor. Pero creo que algo que lo que decía nuestro hermano Jairo era con referente al uso de la palabra. O sea, pues según la clase que vi, la culpa no la palabra culpa no la estamos usando como el cargo de conciencia cuando uno hace algo mal, sino culpa más en el sentido de responsabilidad, no del cargo de...
el cargo, que a veces uno dice, ay, no hice eso, algo así, sí. No, Exacto. pero sí tiene que ver con la conciencia, Sí, claro. Porque que todo nosotros se somos queda grabado personas. en la conciencia y somos conscientes de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Mm. Y es más, somos conscientes de que cuando vamos a pecar, o sea, tenemos pleno conocimiento del pecado. La O sea, es algo en la culpa, o sea, es algo en la conciencia. O sea, sí es consciente. No, lo que yo estoy tratando de decir que penalmente nosotros, cuando inculpamos a otro, queremos decir que no lo hicimos por causa de otro. O si pecamos es por causa de otro. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Papá, te respondí mal porque me gritaste. Esposo, te dije una grosería, es que tú me desesperas. ¿Sí? No llegué a tiempo por el tráfico. No te pagué porque tenía otra deuda que tenía que pagar que era inevitable. No puedo ir o voy a cambiar mis Pastor, planes porque tengo otra situación. Sí, señor. entonces eso se llama excusa y una excusa es tratar de echar nuestra culpa en alguien más. Exacto. Nosotros ni siquiera nos atrevemos a decir, perdón, estoy obrando mal. Perdón, he pecado. Porque si yo digo eso y sigo haciendo la acción, estoy siendo muy rebelde. ¿Sí se dan cuenta? Porque Dios me demanda de mí obediencia. Por eso la culpa, y hace 8 días yo traté con ustedes sobre ese tema, es sobre la omisión de la conducta de vida. Ahora, cuando hablamos de conducta, son de acciones. Recuerden que el evangelio son acciones. Es amar a Dios amando al prójimo. Y hoy en el devocional meditábamos de manera coincidencial, tu sí sea sí, tu no sea no. Por eso la culpa tiene por lo menos 3 raíces: la negligencia, la imprudencia y la impericia. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que mirar en consejería, a veces queremos solucionar el problema. Voy a hacerle un típico problema de las personas. Las personas tienen muchos problemas económicos. ¿Por qué razón? Porque son malos mayordomos. Porque no han previsto, ¿sí? Nosotros pensamos que tenemos trabajos eternos, que nunca va a haber una calamidad. Nunca prevemos tener ahorros, gastamos lo poco que tenemos. Entonces, hay cosas que son delitos culposos, que son actos por omisión, que generan un resultado descrito, sancionado por la ley de manera penal. Voy a hacer un ejemplo. Muchos matrimonios, la Biblia dice que el casado debe vivir con su esposa. ¿Sí? La casada debe vivir con el esposo. Y eso es así, pero a veces metemos terceras y cuartas personas dentro del hogar. Con los años no se construye una relación fuerte, preparada para los embates de la mortalidad, de la vida, de la cotidianidad, de las desavenencias y de los desastres. Y lo justificamos. Pero hay un principio. Yo les decía hace 8 días también, cuando ayudamos a nuestros hijos a escoger una carrera que sea hay que prever que ellos se mantengan dentro de la iglesia porque son cristianos. Y hay carreras que sí nos pueden hacer sentir orgullosos. Por ejemplo, mi hijo es un técnico de la NASA. Pero ¿eso qué implicaciones tiene? Salir del país, estar en otro lado. ¿Mm? Abandonar la iglesia. Son cosas que nosotros, ¿por qué? Porque nosotros buscamos carreras que den honor. Y eso es muy triste. Que den gloria. Ah, es que mi hijo quiero que sea músico.
Y les aseguro que no es para cantar los himnos en la iglesia. ¿Sí me están comprendiendo, mis amados hermanos? Por eso la culpa consiste en una, como dijo nuestro hermano Jairo, en una realidad que responde a una acción. ¿Cómo está definido acá? La omisión de la conducta debida. El hecho de que yo me justifique no quiere decir que yo estoy bien, pero casi siempre nosotros nos justificamos de esa manera. ¿Es claro hasta ahí? Yo quisiera que nosotros meditáramos sobre este hecho, porque cuando nosotros usamos algunas justificaciones, estamos inculpando a Dios. Yo les dije hace 8 días claramente, Dios llamó a su responsabilidad a Adán, y Adán, ¿qué dijo? La mujer que tú me diste. Él está inculpando a Dios sin decir, Dios, tú eres el culpable, me hubieses dado a Florinda y no a Eva. Creo que acá no hay ninguna Florinda. Entonces, es algo muy interesante que nosotros tenemos que entender. Si nosotros no definimos bien qué es la culpa, siempre vamos a salir con una conciencia de fariseo, porque estamos tranquilos. Tuve la intención, pero no lo pude hacer. ¿Sí se han dado cuenta que los votos matrimoniales tienen que ver con la fidelidad? Pero son los primeros que se violentan. Cuando un hijo o una hija prefiere a su padre o a su madre más que a su marido cuando ya está casado, está siendo infiel, está siendo desleal. Y es algo que nosotros tenemos que considerar, mis amados hermanos. Si es claro lo que les estoy diciendo, ¿se está entendiendo bien? Entonces yo quisiera que nosotros meditáramos. ¿Dios tiene la culpa? Hace 8 días dijimos que no, todo lo contrario. Hay que acercarnos a Dios para darle gracias. Pero yo quiero retomar el tema de la culpa porque necesitamos mortificar el pecado en nuestra vida. La culpa es una imputación que se realiza a alguien por una conducta que genera una cierta reacción. Porque es un dictamen judicial. La culpa que nosotros tenemos de no hacer bien las cosas, Dios las pone en nuestra conciencia y no es una emoción. Responde a una acción que deliberadamente nosotros hacemos. Por eso nosotros siempre buscamos culpables. Entonces, ¿cuáles son los elementos generadores de culpa? Hace 8 días nosotros los hablamos y hablamos de 3, que tiene que ver la negligencia, la imprudencia y la impericia. Yo sé que esta parte es un poco técnica porque va de acuerdo a la legislación humana, pero yo quiero que esta legislación humana tiene mucha coherencia con lo que nosotros hacemos. No sé si a ustedes les pasa. Usted no llega a culto y si usted es cristiano de verdad, usted no se siente bien donde está porque dice, no obré bien. El hombre que teme a Dios siente dolor en su corazón de lo que está obrando mal. Y negligencia e imprudencia, hace 8 días me dijeron que sí era parecido y yo les dije que no. Entonces vamos a retomar el cuadrito que nosotros vimos hace 8 días. ¿Sí? ¿Por qué? Recuerden, la negligencia es un acto que responde a una persona. La imprudencia es un acto que responde a una persona. La impericia es un acto que responde a una persona. Y yo quiero que nosotros nos evaluemos si realmente estamos obrando de esa manera. Ahora, cuando aconsejamos, tenemos que evaluar que si las circunstancias que se están viviendo tienen que ver ¿sí? Alguien tiene el audio abierto
y siento que me regañan. Entonces, ¿estoy siendo claro, mis hermanos? Buenas noches, mi hermana Sonia. ¿Estamos siendo claros? Cuando estamos preguntando quién tiene la culpa, es una pregunta que se hace porque uno siempre mira a todo el mundo. Solo que uno no se mira para adentro. La pregunta sería, ¿ha habido negligencia? ¿Ha habido imprudencia? ¿Ha habido impericia? ¿Qué es negligencia? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Exacto. ¿Sí? Si usted sabe que tiene que hacer algo y no hacerlo deliberadamente, hacer lo que es correcto, eso es negligencia. Y el corazón del creyente debe doblegarse ante eso. Voy a hacer un ejemplo. Muchos padres justifican la inasistencia de sus hijos a la iglesia, pero sus hijos viven bajo el techo de su casa. Disfrutan del agua, de la luz, disfrutan de la compañía, del cuidado paternal. Que no vengan a la iglesia es negligencia ¿de quién? De la cabeza del hogar. Dense cuenta que siempre que hay una violación de la ley, judicialmente, ¿a quiénes se inculpa? ¿En una organización civil o estatal? Ayúdenme. ¿A quién se inculpa? Sí, ¿a quién se inculpa? La selección perdió. ¿A quién echan? Al técnico. Técnico. Mataron 18 personas en el Cauca. ¿A quién inculpan? A la guerrilla. Al autor intelectual. No, señor. Al Yo he gobierno visto por no al brindar gobierno seguridad. por no. Ajá. Sí. Sí, sí se dan cuenta. O sea, yo quiero que nosotros consideremos lo que es negligencia. Porque si no, nunca va a haber arrepentimiento en nosotros. Sí. Miren, mi hija se casó. Acá está Oscar y Nicole. Yo los amo mucho y los quiero mucho. Y si los quiero y los amo mucho, yo no les puedo abrir la puerta de mi casa para que vengan y se queden, porque ellos tienen que construir un hogar. Si los amo realmente. Y ellos tendrán que tener sus luchas y sus dificultades, salvo que tengan una calamidad doméstica. Y eso lo es correcto, ¿o no es así? Si hago lo contrario y digo los extraño, y yo los extraño, estoy siendo negligente, porque no estoy haciendo lo que demanda la ley. ¿Es claro lo que estoy diciendo y enseñando? Nosotros como cristianos tenemos que aprender algo. Dios dice y nosotros obedecemos. ¿Si es así o no es así? El no obedecer es negligencia o la omisión deliberada de prestar atención a la norma de la ley. ¿Qué es la imprudencia? Fíjense que nosotros a veces somos negligentes e imprudentes. Es no considerar los alcances de la ley. El Señor Jesús lo dijo de varias maneras en el Sermón del Monte. Oíste que fue dicho no matarás. Y todos dijeron no hemos matado. Pero dice el que se aira con su hermano, el que le dice tonto, el que ofende, lo ha matado en su corazón. Solo es una pregunta suelta. ¿Cuántos de ustedes han gritado, han insultado y se han enojado con su esposo, con su esposa, con su padre, con su madre, con su hermano biológico? Pero nosotros no hemos considerado que sea pecado.
¿Sí me están comprendiendo lo que les estoy diciendo? Porque actuar con precipitación y ligereza sin calcular lo que va a suceder. Yo el próximo domingo yo no puedo ir a la iglesia y puedo tener una buena justificación, pero yo estoy calculando no solamente que estoy quebrantando el mandamiento, sino todo lo que se está generando. Si ustedes se imaginan mi esposa el domingo a las 8 de la mañana diciéndome, mi amor, levántate, levántate. Yo le digo, no, no quiero ir a la iglesia. Y me dice, tú eres el pastor. Porque el pastor es el único que no debe faltar. A veces nosotros hemos olvidado, y recuerden que la culpa es simplemente la situación que desencadena siempre la desobediencia. Fíjense que la Biblia nos demanda a ser prudentes. ¿O no es así? Dice sencillo como palomas y astutos como la serpiente. Pero en esa astucia, ustedes nunca han visto unas... de todos los animales, el más prudente es la serpiente. La impericia tiene que ver con el desconocimiento de la ley y violarla sin saber, sin darme cuenta. ¿Es claro hasta aquí, mis hermanos? Sí, pastor, ahí sí, cuando nosotros aborrecíamos a nuestro hermano y era con desconocimiento, eso es impericia, o sea, no tenemos conocimiento, no éramos conscientes, en ese momento no éramos conscientes de que estábamos matando a nuestro prójimo, Pero era pecado, pero nosotros no éramos conscientes. pero es pecado. Por eso la Biblia dice que somos malos, porque somos pecadores. ¿Cuántos de nosotros podemos estar frente a las redes sociales y pecar? Ahora que nosotros tenemos claro esta parte, yo quisiera que nosotros meditáramos algo que es muy interesante, ¿sí? Ya nosotros hace 8 días dijimos que es muy descabellado culpar a Dios. Voy a pasar un poquito, aunque es muy tentador, frente a las situaciones de angustia, de dolor que forman parte de nuestra vida. Con la Biblia les quise demostrar que la Biblia misma dice que nuestra vida es corta, pero también está llena de muchas aflicciones. Que todo lo contrario, en vez de inculpar a Dios, debemos de ir a Él, de pedir socorro a Él, y que estar quebrantados de corazón es parte de nuestra vida. Entonces, entender que Dios está en control es algo que nosotros no debemos apartar nuestra mente, y que finalmente nosotros estamos llamados a confiar en Dios de todo nuestro corazón. Sí. Yo les voy a decir algo que me gustaría que ustedes me ayudaran. ¿De qué manera confiamos en Dios? Porque hace 8 días no pudimos terminar esa parte de qué manera confiamos en Dios. Entonces, no sé si cada uno de ustedes pudiera compartir una palabra o una frase que nos diga de esta manera confiamos en Dios. Pastor, yo creo que nosotros confiamos en Dios obedeciendo. Muy bien, pastor. Ese es el resumen. Pero ayúdenme, diácono Mario. Confiamos en Dios en la obra de Cristo, en lo que Él hizo. Sí, pero explíqueme porque quedó muy teológico. Acá hay niños. Sí, pues como estamos hablando de la culpa, pues la culpa él la pagó. Ya él pagó la deuda. Sí, Si estamos hablando, como el pastor dice, en términos legítimos o legales, ese sería como
A eso me refiero en que tenemos que quitarle la emocionalidad de que la culpa no puede ser el cargo de conciencia que yo me llevo porque hice algo mal, sino que la culpa se refiere es a que yo descanso en la obra de Dios, en lo que hizo Cristo. Muy bien, diácono. Eso es verdad. Y no, o sea, lo que está diciendo, que la culpa no es una situación emocional, es una realidad por violentar la ley de Dios. Y eso está muy bien. ¿Quién nos ayuda un poco más? Pues yo pienso, pastor, que nosotros confiamos en Dios descansando en su palabra. Digamos que en medio de la prueba, descansando en lo que Dios nos dice que la prueba trae, bueno, lo que la Biblia dice, se me olvidó ahorita la frase, qué pena. Paciencia. Exacto. Entonces yo creo que es descansando en Él, dejándole también nuestras cargas y todas nuestras preocupaciones a Él. Entonces, más que todo, pues yo creo que confiando en Él, descansando en Él. Muy bien, gracias, Jenicita. ¿Quién más? Pastor, pues yo creo que la pregunta es muy difícil porque es muy difícil confiar en Dios, ¿no? Y confiar en Dios es lo más complicado que tenemos delante de nosotros. Pero yo creo que la forma en que confiamos en Él es por medio de la fe que Él nos da. Y recordemos que la Escritura dice que la fe viene por el oír. O sea, si nosotros escuchamos su palabra y vamos conociendo cuál es su voluntad, pues podemos empezar a confiar en el porvenir, ¿no? En medio de las circunstancias. Porque es que, por ejemplo, cuando a uno le dicen, no es que acaba de perder del trabajo, no, tranquilo que cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana, pero uno dice, ¿cómo yo puedo confiar en esto? Sí, entonces yo creo que la única forma en que todos podemos confiar en Dios es por la fe que Él nos da, pues por el oír su palabra. Muy bien, mi hermano, has sido acertado en lo que has dicho. Hay algo que es muy interesante. ¿Alguien más? Quiero darle la oportunidad a todos. No, pastor, yo quería decir en Salmos 37:3 dice la palabra del Señor: espera en Jehová y haz el bien, vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. O sea, una fe. Entonces, listo. Entonces, nuestra confianza es entender de quienes somos de Cristo. Muy bien, algo que yo quiero que nosotros definamos ahora, que es que la confianza tiene que ver con lo que dijo todos ustedes, pero lo quiero organizar. Tiene que ver con la obediencia y con la fe. Cuando yo hago lo que Dios dice porque le creo a Dios. Cuando yo quiero agradar a Dios. Fíjense que lo que más estorba nuestra fe es cuando deseamos agradar a otro ser humano. ¿Sí me están comprendiendo? Casi siempre nosotros despreciamos a Dios de esa manera. Entonces, algo que es importante para que nosotros combatir la culpa, combatir la transgresión, es obedecer a Dios, no justificarnos. Yo siempre les he pedido a ustedes, cada vez que van a dar una justificación, se evalúen, ¿no será que yo estoy haciendo mayor pecado? Voy a hacer algo que yo admiro mucho del diácono Mario y me parece algo bonito de él. Este domingo yo lo estaba mirando. Terminó la actividad en la iglesia del pastor Ismael y salió a correr, ni siquiera se despidió de mí. No es una queja. Lo llamé el lunes para darle las gracias de habernos acompañado de todo ese tiempo bonito, pero más que nada para decirle que lo admiro mucho. ¿Por qué razón? Porque él vive enamorado. Él corre a su hogar, corre a su casa, pero eso es un principio, ¿sí? De estar con su esposa, de estar con sus hijos.
pero también quiero recordarle que es un principio estar en la casa del Señor haciendo lo que estaba haciendo. Pero él hizo algo que es bonito, terminó y salió a correr. No se quedó como otros. Entonces, diácono Mario, quiero que sepa eso, se lo reconozco públicamente, porque hace lo que Dios lo llamó a hacer, pero también en todos los aspectos. Señor. Sí, nada, de los que no me despedí, perdón, asumo la responsabilidad, que fueron de Eso es una buena actitud. el hermano Jairo, todos los que están ahí presentes. Pero llegué bien. Sí, sin embargo, hay situaciones que nosotros tenemos que considerar. Ahora, miren algo muy interesante. En la clase de hoy vamos a hablar de Satanás. Sí, a nosotros casi siempre nos pasa por alto el tema de Satanás, ¿sí? Frente a la culpa. Pero nosotros a veces, y yo quiero que no olvidemos algo que es muy importante, que la culpa es la imputación que se realiza a alguien por una conducta que generó una cierta reacción. O sea, la transgresión de la ley. ¿Sí? O sea, si usted está sintiendo culpa, lo más probable es porque usted ha violado la ley de Dios. No solamente es un acto de conciencia, sino Dios lo está poniendo en su corazón para que usted se arrepienta. Recuerden que la transgresión de Pedro se manifestó en llanto, en dolor, en tristeza. ¿Por qué? Porque es un hombre que teme de Dios y que ama a Dios. La transgresión de David, que fue adulterio, asesinato, frente a Dios fue también de dolor y de tristeza. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se arrepintió. Pero el arrepentimiento no tiene que decir, no queda en me perdona. Sí, porque usted lo puede hacer una vez, 2 veces, 3 veces y siempre me perdona y nunca corrige. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Está sucediendo algo que dice la Escritura. Se está cauterizando su conciencia. Cuando usted peca y no se da cuenta que está pecando, cuando usted ofende, cuando usted viola la ley de Dios y lo sigue haciendo y no siente nada, su conciencia se está cauterizando. ¿Qué pasa? No está sintiendo culpa. Y eso es así. Entonces, a veces, ¿qué hacemos? Culpamos a Satanás. Y es algo que a mí me preocupa. Porque como iglesia bíblica, nosotros sabemos que Satanás no puede obrar en nosotros. Pero yo les voy a decir de una manera que casi siempre los cristianos se justifican e inculpan a Satanás. ¿Saben qué hacen? Dicen, somos pecadores, somos débiles. Y es verdad. Pero la pregunta, el hecho de que seamos débiles y que seamos pecadores, ¿eso hace que sea inevitable obedecer a Dios antes que a los hombres? Porque si no, estamos inculpando a Satanás. En una clase pasada alguien dijo lo siguiente: lo que pasa es que Satanás tiene poder, pero no sobre el creyente. La Biblia dice, el creyente que peca, peca por la concupiscencia que hay en su corazón, y la palabra concupiscencia tiene que ver con maldad. Y maldad tiene que ver con mal hacer, o no obedecer, o no creerle a Dios. Por eso les pregunto, ¿Satanás es culpable? Es culpable de su propio pecado. Ajá. ¿Satanás es el origen del mal? Pues fue el primero que pecó, el primero que hizo mal, ¿no? Se cuida como Cantinflas caminando entre las cuerdas. Usted lo ha dicho, querido Watson.
Él fue el que pecó primero, pero él no es el origen del mal. Pues yo les voy a decir por qué. Necesito agua, yo tengo que ir al origen de la fuente y llenar de agua. Pero la Biblia dice que cuando nosotros pecamos, pecamos de nuestra concupiscencia. Voy a hacerles un ejemplo. Ananías y Zafira, ellos eran dueños de una propiedad. Se pararon un día y dijeron, prometemos venderla y todo lo entregaremos a la iglesia. La Biblia dice que Satanás los tentó. ¿Si es así o no? Y entró en ellos y los tentó. Ajá, pero ¿quiénes son los que reciben la disciplina? ¿Satanás o Ananías y Zafira? Ananías y Zafira. Ajá. Yo les hago una pregunta para que ustedes simplemente reflexionen, porque a veces nosotros inculpamos a Satanás. Ah, no, es que yo soy pecador. ¿Pero por qué pecaste? Porque soy pecador. Y casi siempre en nuestra mente está el origen del mal es Satanás. Ese Satanás sí me ha tentado. Pregunto, cuando Judas Iscariote traicionó a Jesús, la Biblia dice que Satanás entró en él. ¿Sí es así o no? Pero ¿quién fue sentenciado? ¿Satanás o Judas? Judas. ¿Por qué? Porque él era el culpable. Él era el que tenía la culpa. Por hacerle caso a esas voces que escuchaba. Ah, ahora son unas voces. No, sino que así he escuchado a veces cuando cogen a los asesinos, dicen, no, escuchaba unas voces. Pero es que hoy en día es típico eso. Si se han dado cuenta, hoy es típico eso. Uno inculpa, mire, por decir, el domingo una familia me dijo, pastor, no pude ir a la iglesia porque es que mi hermana llegó de muy lejos, llegó con mi cuñado. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? ¿Satanás es el culpable? Porque, es que yo soy pecador. Esto es muy interesante porque hoy en día sucede algo que es común entre algunos creyentes y es el hecho de culpar a Satanás de todas sus debilidades o pecados cometidos. ¿Si es así o no es así? Yo les hago Sí, una... muchas personas lo hacen. Si eso es verdad. ¿Estás durmiéndote en el culto? No, es que el espíritu de sueño. Pero todo eso hace parte también del autoengaño. Pero así tranquilizamos nuestra conciencia. Mm. No, es que esa mujer se me atravesó y yo caí. Es que Satanás se presenta como ángel de luz. Y aunque les parezca jocoso, nosotros somos así. Decimos una grosería y es porque me golpeé. Y no cumplimos nuestra palabra y es porque alguien más nos estorbó. Amados hermanos, yo sé que hay muchos contextos de iglesia, pero en muchos contextos de iglesia se usa la Biblia para decir que Satanás está haciendo la guerra a la iglesia y por eso la iglesia no cree o la iglesia no se afirma o la iglesia no se responsabiliza de sus cosas. Y en muchos lugares lo primero que se hace es zapatear a Satanás, encadenar a Satanás, mentar a Satanás.
Y eso sé que pasan en otras iglesias, no en nuestras iglesias. Pero lo que a mí sí me preocupa es cuando nosotros inculpamos a Satanás. Y lo inculpamos básicamente cuando nosotros decimos, yo soy pecador y no puedo hacer más. Ya que parece que muchos creyentes se han dejado toda la responsabilidad de sus pecados a Satanás, desligándose a sí mismo de cualquier tipo de culpa. Yo no sé si entre ustedes habrán personas que beben y beben sin parar. Y cuando se encuentran borrachos simplemente dicen, es que Satanás tiene la culpa. Es que soy pecador. Es que soy débil. Yo no sé si ustedes han encontrado textos en la Biblia donde dice que nosotros tenemos dominio propio y si nosotros violentamos la ley de Dios es por nuestra culpa y nuestra gran culpa. Pero ¿será que el creyente es inocente al momento de pecar? ¿O será que es Satanás el causante de todas sus faltas? Cuéntenme, cuando ustedes pecan, ¿es que Satanás les está hablando, como dijo el diácono Mario, en vocecitas? Y ahí tengo una imagen. No, es de nuestra propia concupiscencia, dice. ¿Sí? O ahí está el Satanás diciendo, aconsejando nuestra conciencia. Pastor, ahí está. Ahí es donde escuchamos lo que nosotros, o sea, por causa de nuestro pecado queremos oír. O sea, las cosas las hacemos porque según el mundo escuchamos esas vocecitas, pero en realidad es lo que nosotros queremos oír por causa de nuestro pecado. Muy bien, vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 14. ¿Quién tiene la culpa? Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando usted no quiere hacer lo bueno, no lo hace, no por culpa de Dios, no por culpa de Satanás, no por culpa de las circunstancias del cuerpo, sino porque a usted le agrada lo que está haciendo. Duro acá, papi. Ese no fue Satanás, no se preocupe. Es claro, mis amados hermanos, que la Biblia dice que nosotros somos responsables. Yo quisiera que nosotros consideremos un poquito eso. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque creo yo firmemente que en nuestras iglesias bíblicas nosotros tenemos la madurez suficiente en la razón para decir somos pecadores y somos responsables. Pero yo quiero que consideren algo que es muy importante. Eso no significa que tengo licencia para pecar. El hecho de que seamos pecadores, el hecho de que seamos débiles, no nos da licencia para pecar. Y es más, la Biblia no dice que Satanás es el originador del mal. O el origen del mal, porque si yo digo que él es el origen del mal, entonces yo no soy el maligno. Lo que dice la Biblia es que él fue el primero que pecó. Y que él nos incita a pecar, sí. Pero es por causa de nuestra concupiscencia. ¿Es claro hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna participación, aporte? Disensiones también. De pronto por ahí hay algún diablo. Yo quisiera que nosotros consideremos, mis hermanos. Pastor, o sea que yo tengo que relacionar con cada acción que uno hace, tener culpabilidad. O sea, hay como manejar el tema. El domingo hay acción de pedir pecados al Señor y el Señor nos perdona, pero pues en lo que yo entiendo en la clase, todo
ocasiona una acción de culpa o de pecado, ¿sí? Pues tengo entendido que hay acciones que son más fuertes o más, como digo yo, más castigables, más culpables, pero como yo relaciono entonces, digamos, discipliné a mi hijo mal, entonces tengo que cargar con mi corazón, eso es una culpa. Dirigí mal a mis técnicos, tengo otra culpa, ya van dos. O sea, todo lo tengo que ver como culpa o como una acción. O sea, quisiera que me hiciera esa Muy aclaración, bien. porque lo que yo entiendo aquí, lo que usted nos está enseñando para mí, o sea, en todo hay una culpabilidad. O sea, ¿cómo lo puedo ver en ese punto? Muy bien, diácono. La Biblia nos dice que hay categoría de pecados en primer lugar. Todos los pecados son pecados. Y de hecho la transgresión de un pecado hace que yo transgreda o viole toda la ley. Toda la ley, de Génesis y Apocalipsis, que es la ley de Dios. Sí, pero Pero lo digamos, que la Biblia dice también es que hay pecados más escandalosos unos que otros. Voy a hacer un ejemplo. Yo ahorita tuve un mal pensamiento. Ese pecado es mío. Como no se los he contado, es mi problema con Dios. Pero si yo voy a hacer un ejemplo, adultero, pues es un pecado que lo cometo con otra persona, involucro mi matrimonio, involucro la iglesia, yo soy el pastor, es mucho más escandaloso. Eso es algo totalmente diferente. Ahora, nuevamente, tenemos que aclarar, todas las acciones no son pecaminosas. Voy a hacer un ejemplo. El día domingo, yo en la mañana me puse vestido gris y en la tarde me puse el vestido azul. Y un hermano me dice, pastor, ¿y por qué se cambia? Como, o sea, me hizo sentir como si yo fuera vanidoso. Yo le dije, no, lo que sucede es que como nosotros grabamos, yo no quería que la grabación quedara con el vestido que se iba a usar en la otra grabación, en la otra iglesia donde íbamos a estar. Y yo hablé con mi esposa y le pedí que por favor me alistara dos vestidos diferentes. Pero el hecho de que me haya puesto un vestido o dos vestidos no es pecaminoso, no genera ninguna culpa. Sí me comprenden el hecho de elegir la ropa. Yo puedo usar azul, verde, amarillo, qué sé yo, no genera culpa porque hay acciones que no tienen que ver con la violación de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Podemos decir el domingo que vamos a comer pescado, carne, marrano, pollo, qué sé yo, o comida vegetariana, un chop suey. Ahí no hay pecado, uno puede elegir. Pero si yo digo me voy a ir a comer fuera de la ciudad, no voy a ir a la iglesia, pues estoy violentando el día del Señor. Pero yo tengo que tener la madurez para entender que yo estoy violentando la ley de Dios y reconocer que yo estoy violando la ley de Dios. Dice acá, cada uno es tentado de su propia concupiscencia y es atraído y seducido. Y si ustedes siguen con ¿cómo se llama esto? Con Santiago, se van a dar cuenta que es un proceso para caer en pecado. Solo que nosotros no asumimos la culpa. ¿Sí? De hecho, nosotros como iglesia fuimos a la iglesia de hermana y nosotros éramos más como iglesia que la misma iglesia. Y yo dije, pero así son de poquitos, no. Muchos hermanos no se quedaron. Y yo creo que pecan contra Dios porque toda actividad en domingo es una obligación del creyente ir. ¿O no es así? O sea, toda actividad en domingo es una obligación del creyente ir. Hasta cuando se nos liberen de esa responsabilidad, porque es el día del Señor. Pero me imagino que muchos tienen muchas cosas que hacer. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que somos responsables, que Satanás no tiene la culpa.
¿Está bien, diácono Aldemar? ¿Le respondí o no? Sí, cusa. ¿Por qué cusicusa? No todas las acciones son pecaminosas, porque hay acciones que no tienen que ver con el pecado. Sí, porque es que a Como le veces- dije, vestir, comer, viajar, salir, pero si yo violo un mandamiento, ¿cómo usted sabe, diácono, si está pecando o no? Ponga en práctica Efesios capítulo 5, versículo 10. Punto. El resultado de eso, si usted se aprende ese versículo y cada vez que va a hacer algo, en vez de buscar culpa, usted busca lo que ese versículo le está hablando el corazón, usted va a encontrar que va a tener o alegría o culpa, o gozo y deleite o culpa. Pero es más como lo que yo entiendo que dice el diácono es como cada decisión de cada decisión que yo tome, por mínima que sea, pues soy responsable. Un ejemplo, me fui el domingo con las medias blancas y el vestido negro, pues yo soy responsable que pueda generar risas o qué sé yo, o si por sencilla que sea la decisión, soy responsable. Un ejemplo, me fui con las medias rotas y me caí, se me cayó el zapato y se me vieron los dedos, pues todos se ríen, pero yo soy responsable de eso, por mínima que sea la decisión. Sin generar graduación del tipo de decisión que tome, igual soy responsable. Sea que me genere en el sentido de decisiones, yo no creo que haya decisiones buenas o malas, sino que cada decisión que yo tomo genera una consecuencia, pero yo me hago responsable de cada una de las decisiones, por mínima que sea de vestido o ya las grandes de lo que estamos hablando ahorita, que ya va más encaminado a la violación de la ley o de la norma. Muy bien, diácono. Es verdad, lo que yo quiero que nosotros meditemos es lo siguiente. Pastor, pero hay que tener cuidado con eso porque si no terminamos como Martín Lutero, ¿no? O sea, todo el día anda pagando penitencia y reconociendo que pecamos durante todo el día. No sé, lo que hay que hacer es vivir nuestra cotidianidad y en temas de conducta, pues, tener prudencia, pero saber que todo el tiempo estamos cometiendo errores, pero no sé, si no terminamos como Martín Lutero, basta. Muy bien, Jairito, y eso es muy interesante lo que te está diciendo. Es que aquí el tema es que siempre que resulta algo, ¿quién tiene la culpa? Solo que nosotros recordemos que los generadores de la culpa es la negligencia, la imprudencia, y ¿cuál es el otro? El desconocimiento de la ley. Y la Biblia dice que nosotros debemos ser expertos en lo que le agrada a Dios. Dice, medita en la ley de Dios de día y de noche. Bienaventurado el hombre que no siguió consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmo 1. Ahora, eso no es una exageración. Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y hay cosas que obviamente, como usted dice, es verdad, no es una psicosis. No es que yo me voy a levantar y ahora si desayuno esto será muy temprano, será muy tarde, agrada a Dios o no. No, de eso no se trata. La vida cotidiana saca, pero hay cosas que uno sabe que realmente tiene que considerar que uno está obrando mal. ¿Sí te das cuenta? O sea, hay cosas donde uno sabe evidentemente que uno está pecando. Voy a hacer un ejemplo así fácil, que normalmente yo lo hice cuando halagué al diácono Mario. Él sale pronto siempre para su casa porque quiere llegar a los brazos de su esposa, estar en su hogar. Y esto es muy bonito porque uno está enamorado, pero la consideración es no lo haga por Andrea, hágalo por Dios porque Dios le dio ese encargo. Y ahí está glorificando a Dios cuando yo lo hago, pero no lo hago por una obligación. Pero la pregunta es, ¿cuál es mi motivación? Si se dan cuenta, ¿quién tiene la culpa?
¿O por qué no lo hice? Porque yo conozco a muchos que prefieren no llegar a su casa. Porque o la esposa es cansona, o el esposo es cansón, o los hijos son terribles. Y hay personas que no desean llegar a su casa y son cristianos. Hay personas que inventan y dicen, y cuando digo que inventan no es que estén diciendo mentiras, sino que permanentemente están en las iglesias. Martes de oración, jueves de confesión, viernes de estudio bíblico, sábado de ayuno. Y tienen abandonado su matrimonio y tienen abandonado la crianza de sus hijos, o viven pidiendo permiso en los trabajos diciendo es que tenemos jornada de oración, jornada de evangelización, y hay cosas que uno no puede abandonar. Pastor, Señor. pastor, no sé si para concluir con la pregunta del diácono Aldemar, recurrir a Efesios 2:8, que ¿Por gracia resume sois que... salvos? ¿No? ¿Por gracia sois salvos? No. Sí, no por obras. O sea, quiere decir que ninguno de nosotros hacemos alguna buena obra en ningún día, ¿sí? Y que las pocas obras buenas que logramos hacer son de Dios. O sea, nosotros nos levantamos todos los días sabiendo nuestra realidad, que no hacemos buenas obras y que no somos buenos, pero que si logramos hacer algo bueno, el reconocimiento es para Dios, porque Dios es quien ha provisto esa buena obra, ¿sí? Entonces también dice la Escritura, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, pues tengamos la intención, como usted está diciendo, del diácono Mario, que si él va a la casa no lo hace para agradar a su esposa ni para ser feliz él con ella, sino para agradar a Dios, ¿sí? Pero teniendo en cuenta de que nosotros durante todos los días no hacemos ninguna buena obra. Pero ¿sí? somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales él preparó de antemano. O sea, sí hacemos buenas obras. O sea, el creyente está viviendo las buenas obras. Y yo le voy a añadir el versículo con que no Lutero, pero sí, bueno, sí Lutero llegó a la verdad del evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, o sea, el que le cree a Dios. Al judío primeramente y también al griego. Y esta es la parte que a mí me parece interesante. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿A dónde podemos llegar? Las situaciones que nosotros tenemos, somos responsables nosotros, pero tenemos que vivir por fe. El vivir por fe no es una licencia para transgredir o violentar la palabra de Dios. Hoy muchas personas, por decir en estos días alguien me dijo, pastor, tranquilo, es que en cualquier iglesia yo puedo servir. ¿Saben por qué lo está diciendo? Porque él está pensando dejar la iglesia. Es como en cualquier matrimonio puedo servir, en cualquier hogar puedo estar, en cualquier nación puedo hacer el bien. Básicamente es eso. Ahora, para no inculpar a Satanás, tenemos que saber quién es Satanás y qué es lo que hace o qué es lo que dice la Biblia de esto. ¿Sí? Porque a mí me preocupa el inculpar siempre a otros o tener una conciencia light en ese entendimiento que uno dice, no, es que es por gracia. Pero yo les voy a decir una cosa, lo que la Biblia muestra en el Nuevo Testamento, lo que por gracia sucedió en el corazón de Pedro, de Pablo, de Juan, de Tomás, de Judas, de Santiago y de todos los que son mencionados ahí y que son regenerados. Y es buscar la santidad, buscar agradar a Dios con la motivación correcta. ¿O no es así? Y es algo que yo quisiera que nosotros meditemos y pensemos.
Porque yo puedo estar diciendo, sí, es por gracia, no es por obras. El Señor las buenas obras las ha hecho Él. Sí, eso es correcto, hermano Jairo, diácono Aldemar y diácono Mario, con los que estamos acá interactuando en la clase. Eso es verdad. Pero también dice que nosotros tenemos que vivir por fe. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que declinar a lo que yo quiero, a lo que yo pienso y hacer lo que Dios me dice que debo de hacer. Porque le creo a Dios. Eso es vivir por fe. O como yo entiendo lo que escribió Pablo, lo que leyó Lutero. Dice, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué es sentir vergüenza? Esconderlo, alejarme, no creerle a Dios. Porque es poder de Dios para salvación. Lo que está diciendo Pablo simplemente está diciendo es que el evangelio me domina, me doblega. Pero ¿quién entiende eso? Todo aquel que le cree a Dios. ¿Usted le cree a Dios? Porque si usted va a usar la Biblia para pecar, pues la podemos usar de muchas maneras. Pero tanto el judío y el griego tiene el mismo poder que lo salva, y es el evangelio. ¿Y cómo se revela el evangelio? Cuando usted vive una vida justa, una vida que está temiendo a Dios. Yo no puedo, voy a hacer un ejemplo, yo no puedo, yo entendí que la piratería es pecado. Ay, pero el Señor entiende, es mi único trabajo. Hay mucha gente que vive de la piratería, y de la piratería, perdón lo que voy a decir, legal. Se van al centro, compran mercancía pirata, falsificada, la pagan con dinero justo, le dan factura o recibos y la trae y la venden en el local. ¿Eso será vivir por fe? Yo conozco gente que compra cosas robadas. ¿Usted qué hace que le traigan un iPhone, la última generación, y le dicen, mire, deme 200,000 pesos? Y usted dice, uy, pastor, el Señor me bendijo. ¿Eso es legal? Eso es lo que estamos tratando de hacer. Y lo que yo quiero que nosotros entendamos, que la culpa es el resultado de la transgresión de la ley de Dios. Por eso yo no puedo inculpar a nadie. No puedo inculpar a Dios porque Dios es el que obra las cosas y todas son para bien. No puedo inculpar a Satanás. ¿Por qué no puedo inculpar a Satanás? Yo quiero que nosotros consideremos, él no es el origen del mal. Él es el primero que la Biblia dice que pecó y violentó la ley de Dios, y él recibió el juicio de Dios. Y de hecho, lo que dice la Biblia es que él está descrito como el enemigo del hombre. ¿Qué es lo que sí dice la Biblia? Que él es padre de mentira. O sea, cada vez que alguien miente, está dando honor al padre de mentira. No sé si será su padre, el diablo. Pero Satanás es padre de mentira. ¿Qué más dice la Biblia? Que es el acusador. Es nuestro adversario. ¿Sí es correcto lo que estoy diciendo? ¿Por qué yo les digo que él no es el origen del mal? Porque ni los creyentes ni los no creyentes pecan como títeres. ¿Por qué pecamos? Porque somos pecadores, de la concupiscencia de nuestro corazón, porque no somos buenos. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién determinó que Satanás fuera nuestro enemigo? Dios. Él no nos puede obligar a pecar. ¿Sí sabían eso? Él no tiene el poder de llevarnos a pecar.
¿Algún aporte o pregunta hasta aquí? Yo, ¿Te escucho? ¿cómo sabemos, pastor, que eh, pecamos por nuestra propia cuenta o que Satanás nos hace pecar? Muy bien, María, muy buenas noches. No me he dado cuenta que estabas por ahí. Hola, pastor, y para todos, buenas noches. Muy bien. Y el diácono Mario dice, ¿cuál es el origen del mal? La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué es el mal? ¿Qué es el mal? ¿El mal es una persona? No. ¿O sí? El mal no es una persona. El pecado El no mal es... es algo que nosotros mismos creamos. Uy, presbítero, qué privilegio estar entre ancianos. Aquí estoy escuchando desde temprano. Muy bien, Acá eso estoy. estoy acá en clase concentrado y no hemos visto. Sí, sí. No, está bien. Estamos Entonces, aquí calladitos porque estoy trabajando y escuchando. muy bien. Pero entonces la pregunta es, ¿qué es el mal? Ayúdeme. Pastor José Cortés, usted que está por ahí en silencio, ¿nos puede ayudar definiendo qué es el mal? El mal es una consecuencia que es contraria al bien, que a la vez se puede tomar, digo yo, que como rebeldía de pecado contra Dios. Muy bien. Gracias por el aporte. Ahora, Pastor José Henry, ¿qué es el mal? Bueno, hay varias formas de definirlo. Algunos dicen que es la ausencia del bien, ¿no? Sí, Como cuando pues es una manera en que pero eso se es define y me parece gnosticismo. muy acertada, ¿no? En el sentido de que es todo lo contrario a lo que es Dios. Por ejemplo, hablando del tema que estamos llevando, es todo lo contrario a la ley, ¿no? A todo lo que Dios es, ¿no? Entonces, ese es el mal. Muy bien, pastor. No los quiero enredar. Es que yo quiero que tengamos cuidado con el gnosticismo. Cuando nosotros vemos las cosas en blanco y negro, estamos siendo gnósticos. Si nosotros decimos que la ausencia del bien es el mal, entonces estamos hablando que el mal es necesario y siempre ha existido. Porque el bien siempre ha existido. Y hasta donde yo sé, Dios es omnipresente. Y la Biblia cuando habla del mal o del pecado, habla de la violación de la ley de Dios. Como dice en la anotación el diácono Mario. No estamos hablando acá del yin ni del yang, ni de fuerzas opuestas. El mal, por decir, alguien diría en este momento, en Rusia y Ucrania se desató el mal. El diablo anda suelto. No. Miren, no hay un texto en toda la Biblia, cuando vemos la guerra, que la guerra haya sido un evento fuera de la voluntad de Dios. Si nosotros vamos al pasaje de de Job, ¿nosotros qué entendemos? ¿Quién trajo mal? ¿Sí? Claro, nosotros ¿cómo definimos el mal en Job? En las circunstancias adversas que le vinieron a Job. La muerte de sus hijos, la pérdida del dinero, la enfermedad. Y uno dice, ¿le llegó el mal o le llegó la roya? Pero ¿cómo termina Job? Bendiciendo al Señor. Exacto. Job mismo en medio de todas sus cosas dice que todo era para bien. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, tenemos que definir lo que es mal como circunstancia o adversidad o angustia o dolor o muerte, que eso es una cosa, y otra cosa es el mal que produce la culpa, que es la transgresión de la ley de Dios. Pastor, y bueno, en lo que usted dice,
Bueno, le podemos llamar mal a eso que es para bien, mejor dicho, esa es la pregunta. ¿Eso es mal? Es muy interesante, pero esa es la verdad. Sí. O sea, voy a hacerles los voy a poner a pensar un poquito. ¿Podemos decir que lo que sucedió en Génesis 3 fue para mal? Y ahí tienen su respuesta. El origen del mal no es Satanás. Ahora, yo pregunto, cuando Job perdió sus hijos, ¿quién fue el autor de esa pérdida? Dios. Dios, Cuando perdió su economía. Dios fue el autor de todo. Gracias, pastor. Amén. Oremos. No, ¿sabe por qué yo se los digo? Porque... Pero antes estaríamos inculpando a Dios. ¿Pero de qué? Si todo es para bien, al final termina diciendo, de oídas te había oído. Ahora me arrepiento en polvo y ceniza la declaración de Job. ¿Era mal realmente? O sea, es que lo que yo quiero que ustedes diferencien es la adversidad, la muerte, el dolor. ¿Es mal? Sí, pero digamos, cuando uno sigue como el hilo, entonces el mal no existe. Yo creo que sí existe, pero no es lo que nosotros llamamos mal, ¿no? O sea, porque la adversidad no siempre es mal. Nosotros lo percibimos como mal, pero no La siempre adversidad es parte de la vida. es parte de la vida. Pastor, una pregunta. Sí, Jenicita. Cuando se refiere a lo que usted dice, de que pues obviamente todo lo que le vino a Job fue parte de Dios. Dios fue el que digamos, permitió que Satanás le tocara la salud y todo a Job. Pero entonces también estaríamos diciendo que, o sea, usted dice que no, o sea, que para uno puede ser mal algo, pero que no necesariamente es malo. Pero uno se pone a pensar cuando se asesina o cuando se viola a un niño, es maldad. Entonces ahí Dios lo hace con un propósito, no entiendo ahí. Muy bien, Jenicita, muy interesante su disertación y gracias por participar. Gracias porque así tenemos una clase más entretenida. Voy a hacer una pregunta. ¿Sí? Cuando la Biblia narra que en Belén se mataron unos niños, uno dice el mal se desató. Pregunto, ¿quién mató a los niños? ¿Los hombres? El único dueño de la vida y de la muerte es Dios. El diablo no puede matar a nadie. No, sí, es verdad. Pero lo que yo quiero llegar es, no lleguemos al final sin primero atravesar el bosque. En las circunstancias, Dios quita la vida de los niños. Eso es verdad porque Dios lo decretó de esa manera. Él decreta quién nace, quién muere. Sin embargo, en las acciones particulares, ya dice, al discernir, ¿a quién responsabiliza la Biblia del asesinato de esos niños? Al hombre, pastor. O sea, Lo que pasa es que ahí, corazón, ¿no? ahí es donde cuando la hermana preguntaba sobre por qué suceden violaciones en niños y demás, lo lleva uno a pensar y o sea, uno dice, ¿cómo así? ¿Dios permite eso? No, se nos olvida que Dios no nos permite hacer mal. Somos nosotros los que decidimos hacer el mal porque eso ya ahí es donde uno como ser humano toma la decisión, ¿no? Muy bien, Nata. O sea, A eso yo lo pero lo vamos a resolver con la Biblia. Si lo resolvemos con la Biblia es eso. Cuando los niños en Belén son asesinados, la Biblia inculpa a Herodes. Y Dios inculpa a Herodes. Ahora la pregunta es, ¿Herodes tomó la espada y mató a esos niños? No, fueron los soldados romanos. ¿Sí o no? No, fueron los soldados, porque fueron los soldados al mando de Herodes. Posiblemente no eran romanos, sino eran judíos. La pregunta mía es, cuando la Biblia habla del mal, habla de la transgresión de la ley de Dios. Dice, no matarás y el que mata está matando. Y Dios inculpa eso. Eso no estamos inculpando a Dios. Recuerden que esto tiene que ver con el decreto de Dios.
La pregunta sería ahora en otro contexto de lo que nuestra hermana Jenny estaba diciendo. Cuando el hijo de David, Amnón, viola a Tamar, todo está bajo el control de Dios, es verdad. Pero Amnón, la Biblia dice que él la viola por causa de su concupiscencia. Y eso es mal. Y eso es pecado. Pero es parte de la historia que nos hace ver que Dios está en control. ¿Por qué razón? Porque viene la disciplina para Amnón. ¿Cómo muere Amnón? Asesinado por Absalón. Viene la justicia para Tamar. Es verdad. Pese a que su propio padre no quiso hacer justicia, pero el que hace justicia es Dios. Pero como Absalón hizo justicia a Amnón por motivaciones equivocadas, por su ambición, su codicia, Dios también disciplina a Amnón. Ahora, ¿a dónde yo quiero llegar? ¿Qué es el mal para poder entenderlo? Nosotros tenemos dos perspectivas, según lo que nosotros vemos. El dolor, la angustia, la muerte, la adversidad, la guerra, nosotros lo vemos mal. Claro, porque son situaciones de muerte, de dolor, de angustia. Pero no es el mal al cual nosotros nos estamos refiriendo hoy, que tiene que ver con la transgresión de la ley de Dios. Cuando nosotros hacemos la separación de la transgresión de la ley de Dios, hay un responsable. Y ese responsable o soy yo o eres tú. Porque cuando Satanás peca, lo que dice la Biblia es que él fue destituido de la gloria de Dios. ¿Sí? Y lo que sí la Biblia describe a él, miren lo que dice. Cuando el Señor Jesús en Juan 8:44 se dirige a aquellas personas que no han nacido de nuevo, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahora, no dice porque el diablo los esté llevando a hacer cosas malas. Y dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuál es el deseo de Satanás? Que cada hombre y cada mujer haga. Dice, él ha sido homicida desde el principio. O sea, él es homicida. Y todo aquel que sea homicida se está comportando como su padre el diablo, pero no está diciendo que el diablo influyó a las personas y los llevó como títeres a matar. Recuerden que los judíos mataron a los profetas, matarán al mismo Señor Jesús. Pero él dice que él es homicida desde el principio y dice que él no permanece en la verdad, porque no hay verdad en él. Por eso toda persona que miente no solamente está ofendiendo y violentando la ley de Dios, sino se está comportando como Satanás. Dice, porque él es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí me están comprendiendo que son dos cosas diferentes? Ahora, yo les voy a hacer pensar en aspectos de la Biblia cuando la Biblia dice, sobre todo por decir en Job, cuando nosotros nos damos cuenta de todo lo que sucede y pasa, ¿sí? Porque la Biblia en Job 2 dice, aconteció que al otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino de entre ellos, presentándose delante de él. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondió Satanás y dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora su mano y toca su hueso y su carne, y verás que si no blasfema contra ti en su misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Pregunto, ¿quién es el autor de todos los males que le caen a Job? Ahora, yo sé que es muy difícil y yo no estoy queriendo probar
de inculpar a Dios. Lo que yo les estoy diciendo es que nosotros tenemos que diferenciar las adversidades como la muerte, la enfermedad, el dolor, que muchas de esas cosas solo las puede originar Satanás porque él quiere destruir al ser humano. Pero lo que yo estoy hablando de mal o de maldad es cuando se viola la ley de Dios y eso genera culpa por negligencia, por imprudencia o por desconocimiento. Y es ahí donde nosotros no podemos inculpar a Satanás porque yo pequé. No hay un texto en la Biblia que yo diga yo pequé porque Satanás me incitó a pecar. La traición de Judas. La traición de Judas fue denunciar dónde estaba Jesús, pero ¿cuál era el objetivo? Matar a Jesús. ¿De qué se inculpa Judas? De haber matado al autor de la vida. ¿De qué se inculpa a los judíos? De matar al autor de la vida. ¿Estoy respondiendo o los estoy llevando lejos? Porque ustedes me están diciendo, ¿por qué hay violaciones? ¿Por qué hay asesinatos? Si ustedes van a Reyes, a Jeremías, a Lamentaciones, ahí también hay asesinatos. Ahí también hay violaciones. Ahí hay enfermedad, hay hambre, hay peste. Y les pregunto, ¿los profetas no anunciaron que iba a pasar todo eso por la rebeldía de su pueblo? ¿Y qué es lo que está buscando Dios a través de las guerras y a través de las adversidades? Que su pueblo se arrepienta de su pecado. ¿Por qué razón? Porque nosotros en medio de la paz solemos hacer el mal. Y cuando hacemos el mal estamos diciendo que estamos violentando la palabra de Dios. La Biblia no dice, no hay un texto que él diga que es el originador de nuestras transgresiones. Que si nosotros pecamos, pecamos de nuestra propia conciencia. Ahora, ¿a dónde nos tiene que llevar esto? A ver toda la misericordia, la gracia de Dios que nos sostiene todos los días. ¿Satanás es el culpable? No. La Biblia dice que Satanás es enemigo del hombre. Es padre de mentira. Es el acusador. Miren la cita que está en Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿Recuerdan lo que Satanás hizo cuando estaba hablando de Job? Piel por piel dará el hombre cuando tú tocas su vida. Y Dios le dice, ve y toca su vida, pero no lo mates. Pregunto, ¿cuál era el pecado de Job? Desconocimiento de Dios. Ajá, ¿de quién era Dios? Pero realmente, ¿quién era él en su totalidad? Todo fue para bien. Yo les digo honestamente, ver que yo tenga 10 hijos y que mueran en un solo día, que pierda todo lo que tenga, posiblemente yo no tendría la capacidad de soportar en mis fuerzas todo eso, ni nadie. ¿Saben qué dice la Biblia de Satanás? Que Satanás ya está juzgado. Y que hay ya algo que está apartado para el diablo y sus ángeles. O sea, él está condenado. O sea, él no puede hacer más ni puede hacer menos porque él ya está juzgado. Miren lo que dice Isaías 14, 12, 15. Caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que delimitabas
debilitabas naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Miren que la codicia, la ambición, el deseo de honor, de gloria, es todo lo que es Satanás. La pregunta es, ¿ustedes alguna vez han visto que cuando todo salga bien, posiblemente es una gran tentación? ¿Cuántos de nosotros cuando el trabajo va bien, la economía va bien, cuando podemos comprar cosas, vemos que eso sea bendición? Y decimos, eso es una bendición. A veces no vemos que sea una gran tentación. ¿Cuántos de ustedes pueden analizar que el tener escasamente el sustento y el abrigo es mayor bendición que tener dinero, que tener carro, que tener moto, que tener casa? Queridos hermanos, Satanás es el ejemplo de lo que nosotros tenemos que ver, de los que están lejos de Dios, de los que son enemigos de Dios. Él no puede hacer más porque él ya lo que hizo, lo hizo y él está juzgado. Y la Biblia dice que él está en prisiones eternas. ¿Sí sabían eso? Daniel 8:10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. La Biblia dice que él es enemigo del hombre, padre de mentira, acusador, adversario. Es quien ya fue juzgado. ¿Es claro hasta aquí? Y yo les quiero convencer de que Satanás existe. Y es la evidencia más latente de que un transgresor ya es juzgado y no hay salvación para nadie. Él ya está juzgado y está en prisión. Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Miren que esto sí es el mal. A lo que llaman bueno es malo, y a lo malo le llaman bueno. Y la gran mayoría del mundo por eso vive enceguecido. Piensa que si le resulta su matrimonio, le resulta sus estudios, le resulta su economía, todo está bien. Y muchas personas saben que dicen, es que Dios me ha bendecido. Pero no se congregan, no pertenecen a ninguna iglesia, no leen la Biblia, no oran. Pero nosotros sabemos que Satanás existe. ¿Por qué? Porque hay personas que se comportan de la misma manera que Satanás. Siguen la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el que opera en los hijos de desobediencia. Según de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ustedes se han dado cuenta que siempre que Satanás veía a Jesús, ¿cuál era la actitud de Satanás? Doblegarse. Cualquier criatura que vea a Jesús se va a doblegar ante Jesús. Los hombres que están bajo el poder de Satanás no entienden, no comprenden, no oyen, no ven, para que no se conviertan. Se dan cuenta que Satanás no es como lo presenta Hollywood, ni las películas, ni las series, ni nada de eso.
no tiene que ver con desgracia, tal vez tiene que ver con mucha abundancia, con mucho poder, con mucha gloria. Yo solo quisiera que miren, si nosotros estuviéramos cerca de Rusia y de Ucrania, les aseguro que oraríamos más que lo que hoy estamos orando por esos países. Porque nosotros diríamos, ¿en qué momento esa guerra se desvió un poquito y nos alcanza? Como Polonia. Los polacos están recibiendo a ucranianos, a rusos, que están huyendo de la guerra, de la muerte. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Se van a dejar seducir por el mundo? Satanás existe y no se presenta como adversidad, queridos hermanos, ni como dolor, ni como muerte. Al contrario, el dolor, la muerte, la angustia es parte de la vida. Miren, léanse todo el Nuevo Testamento. Es parte de la vida. Eso no es mal, es parte de la vida. El hecho de que hayan violaciones, eso se llama pecado. Hay un violador, ¿y cómo se llama el violador? Pecador. ¿Por qué? Porque violó. Al que roba se le llama ladrón. Al que miente se le llama mentiroso. Y todos ellos son pecados, pecadores. Usted no está diciendo, ¿sí? Al fornicario, ¿cómo se le llama? Ah, unión libre, no. El que está en unión libre es un matrimonio no legalizado. Fornicario es el que tiene sexo y cada quien vive en su casa. Judas 1:6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Dónde está Satanás y los ángeles caídos? En la tierra. Y es una prisión eterna. ¿Hasta qué momento? ¿Por qué es eterna? Porque Dios no va a cambiar de idea. El evangelio no es para ellos. Por eso yo les digo, no podemos inculpar a Satanás de cuando nosotros pecamos, ni cuando pecan otros. El que viola, viola porque de su corazón quiere violar. El que asesina de su corazón quiere asesinar. El que miente de su corazón quiere mentir. Y la Biblia dice que todos se comportan como su padre, el diablo, quiere hacer. Porque si yo digo que yo mentí porque Satanás me llevó a mentir, ¿el responsable quién sería? Satanás. Entonces no sería culpable yo. Yo merecería un lugar en el cielo. Entonces, ¿para qué Cristo vino? La Biblia dice que todo aquel que viola la ley de Dios tiene como destino final el infierno. Así es sencillo. Segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Bueno, alguien dirá acá, pastor, el infierno está inaugurado. No, señor. La palabra infierno acá citada tiene que ver con una traducción que se puede decir también es el lugar más bajo de la tierra. En la tierra. Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y finalmente vemos en Apocalipsis 20 del 7 al 9 dice,
cuando pasen los 1000 años, ahora no vayan a pensar que son 1000 años literales, ¿sí? No estamos hablando del milenio y no vamos a enseñar cosas escatológicas acá, sino estamos hablando de cuando se acabe el tiempo, ¿sí? Nosotros vamos a ver cómo Satanás va a ser ajusticiado. Queridos hermanos, ¿quién tiene la culpa? Con esta presentación lo que yo quiero hacer es que nosotros no inculpemos a Satanás. La palabra de Dios no deja dudas de que Satanás es un ser espiritual real que está vivo y activo hasta que Cristo regrese y traiga su completa restauración de todas las cosas. Pero nadie, ni cristianos ni no cristianos pecan por causa de Satanás. Ni las acciones de Satanás responden a Satanás mismo porque Satanás está bajo autoridad. ¿Es claro eso? ¿Quién tiene la culpa? Satanás, ¿no? Miren, yo les voy a decir algo de Satanás. Satanás es un pobre diablo. Punto final. Él está esperando el juicio final. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, está hecho, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Miren, yo quiero concluir en algo. Todo cristiano será llevado al arrepentimiento. Todo. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque estamos en Cristo. De eso se trata la gracia. La gracia es tener ojos para ver, oídos para escuchar, tener una nueva vida, ser una nueva criatura, ver la santidad en mi vida, el poder de Dios, el poder del evangelio. No es decir, ay, por gracia soy salvo, entonces yo puedo pecar y todos los días confesar mis pecados. Porque dice acá, los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde de fuego. Porque alguno dirá, es que yo no soy homicida, yo no soy fornicario, yo no soy hechicero, yo no soy idólatra, pero si usted es mentiroso, si practica la mentira, se deleita en la mentira, usted está negando el evangelio. ¿Sí me estoy dando a comprender, mis hermanos? No está diciendo que Satanás, que es padre de mentira, que es homicida, que es el culpable. ¿Sí es comprensible lo que estoy diciendo? Hello. Sí, señor. ¿Y cómo aplicamos eso a la consejería? Muy bien. Que tenemos que llevarlos al arrepentimiento, a ser responsables. Voy a hacerle un ejemplo. Usted me dice, ay, pastor, lo que pasa es que, mire, mi economía está mal, no sé qué voy a hacer, que el trabajo, que esto, que el otro. Eso es una verdad. Pero también puede ser una verdad que nosotros no hemos previsto, no hemos sido malos, no hemos sido buenos mayordomos. Puede ser que nosotros no estamos teniendo contentamiento con el sustento y el abrigo. Tenemos que ver nuestra responsabilidad. No podemos inculpar a Dios, no podemos inculpar al diablo. Si usted es creyente, ¿qué tiene que hacer en medio de sus circunstancias? La Biblia dice que para buscar a Dios hay que confiar en Él, hay que agradecerle a Él por todo. ¿Sí se da cuenta? Que en la consejería no es buscar un culpable, porque hay personas que dicen, ¿y por qué eres así? Ay, no, es que mi papá a mí me golpeaba tanto, entonces estoy traumado. ¿Sí? Otro dirá,
Es que no tuve papá ni mamá. No supe. Pero están los principios de Dios para ser padre, para ser esposo, para ser ciudadano del reino de Dios. ¿Sí me comprenden? Sí me comprende, diácono Mario, frente a esa pregunta. Sí, señor. Sí, usted está diciendo, ¿cómo se aplica en consejería? Que no busquemos culpables. Hay un principio, hay que obedecerlo. Dios ha provisto, miren, los estamentos o las instituciones que Dios ha creado es para nuestra santificación. El matrimonio y el hogar. Institución creada por Dios para nuestra santificación. La iglesia. Institución creada para nuestra santificación. Y el Estado. Institución creada para nuestra santificación. Dejemos de culpar a las cabezas en el hogar, en la iglesia al pastor y en el Estado al gobierno. Hagamos lo que tenemos que hacer. Yo lo que quería demostrar en esta clase es que Satanás, el pobre diablo, no tiene la culpa. La Biblia afirma que el hombre es responsable. Si usted es creyente, tendrá que arrepentirse y corregirse. Si usted no es creyente, pues dirá, el culpable es otro, es Dios. O no, peor, el pastor no supo, es un exagerado, el pastor no está aplicando bien las cosas, o peor, el pastor es su interpretación. El pecado es descrito en la Biblia como la transgresión de la ley de Dios. Y miren, si ustedes van a Deuteronomio y a Éxodo, van a encontrar algo muy interesante. Siempre que se castiga el pecado, la expresión de Dios es para sacar el mal del pueblo de Dios, para sacar el mal de Israel. ¿O no es así, Pastor José Henry? Así es, pastor. ¿Cómo está descrito el mal en ese sentido? Ahora, nunca en el Éxodo, ni las serpientes, ni la falta de comida, ni la falta de agua, fueron descritos como mal. Ni la muerte de las personas que murieron atragantadas fue descrita como mal. Lo que fue descrito como mal fue la transgresión de la voluntad de Dios y de agradar a Dios. Y eso es muy interesante. Entonces el pecado es el origen de la culpa. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y eso sí genera culpa. Y yo tengo que evaluar, ¿fue por mi negligencia? ¿Fue por mi imprudencia o fue porque yo no conocía? El que sabe hacer lo bueno, así comenzó nuestro hermano Jairo, y no lo hace, ¿le es? No me pique el ojo porque no le voy a decir palabras bonitas hoy. Pecado. Pecado. Deuteronomio 9:7, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto, hasta que entrasteis en este lugar y habéis sido rebeldes a Jehová. Dios llama a nosotros que nos arrepintamos. Por eso fíjense que la consejería solo sirve para los cristianos, no para el no cristiano. El no cristiano quiere resolver lo que él llama mal. No tengo plata, no tengo salud, estoy mal. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Josué 1:18. Satanás tienta, pero no peca por nosotros. Y la mejor manera de tentarnos es mostrarnos un mundo lleno de bendiciones. Sí me comprende, estoy siendo irónico, por favor. No vayan a juzgarme. ¿Qué es la tentación? La incitación a hacer algo que está prohibido.
puede tomarte como un impulso de los deseos de la carne, puede tomarse como un impulso de los deseos de la carne. Y estamos claros que todo le es lícito al ser humano, pero no todo le conviene. Como toda acción, la tentación trae consigo consecuencia y en su mayoría la muerte espiritual. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y es aquí donde yo quiero llamar su atención. Mientras que Satanás te muestra un mundo lleno de bendiciones, Dios te muestra un camino angosto, lleno de muchas prohibiciones. No mates, no robes, no hurtes, no mientas, no adulteres, no seas codicioso, no hables contra tu prójimo, no tengas otros dioses, no jures en vano, no te hagas imagen ni ninguna semejanza. Recuerden, la tentación es de cada uno de nosotros y en lo que queremos hacer. Y toda justificación beneficia lo que yo quiero hacer. ¿Sí se han dado cuenta? Pastor, el próximo domingo no puedo ir porque hay algo que me beneficia mucho a mí. Solo que no tenemos esas ganas de decirlo de esa manera. Ninguno dice al contrario. Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. ¿Satanás tiene la culpa? No. Nosotros somos responsables. Santiago 13:14, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no es culpable, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Conclusión, ni Dios ni Satanás es el culpable. Conclusión, Satanás ya está juzgado por su transgresión. El hombre peca porque puede pecar. Satanás es tentador y somos tentados de nuestra propia concupiscencia. ¿Qué es lo que Satanás nos muestra? Lo que a nosotros nos gusta. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas las maldades que dentro salen y contaminan al hombre. Pregunto, en este pasajito, en esto, ¿qué se llama maldad? Transgresión de la ley, pecado. ¿De dónde salen los pecados de Satanás? Del corazón del hombre. corazón del hombre. ¿Qué sale? Malos pensamientos. ¿Por qué usted tiene mal pensamiento? De su corazón, que es malvado. El adulterio de su corazón, la fornicación de su corazón, el homicidio de su corazón, el hurto de su corazón, la avaricia de su corazón, inventores de males del corazón, el engañar. ¿Sí se han dado cuenta que hay personas que el engaño no? Voy a hacer un ejemplo. Alguien sabe que no va a hacer eso, pero dice, déjame pensarlo. Querido hermano o hermana, eso es engaño. Pero todos somos responsables nosotros, queridos hermanos. ¿Quién es el culpable? Ni Dios ni Satanás hasta aquí. Somos responsables. O porque somos negligentes, o porque somos imprudentes, o porque desconocemos lo que tenemos que hacer. Por eso estudiamos la Biblia. Muchas gracias, mis hermanos. Ahora sí, los dejo para que puedan orar por mí. No me vayan a llevar al infierno, a la hoguera. Preguntas, aportes.
No, señor. Muy bien. ¿Todo está muy bien, Nicolita? Más o menos. ¿Es más o es menos? Tenemos que entender. Miren, yo les voy a decir y voy a terminar con esto algunas cosas. Hay cosas que nosotros queremos hacer por causa de los demás y nuestro corazón nos incita a hacerlo. Pero Dios dice, evalúa si eso me agrada a mí o no. O un ejemplo, alguien te traiciona, tú quieres vengarte, pero Dios dice, ámalo. Alguien dice, te quiere pedir prestado y abusar de ti, dice, préstale. Alguien te dice, carga una milla este paquete, tú cárgalo 2. Y más que nada dice, deja la venganza a nuestro Dios. Hay que hacer todas las cosas para Dios. Por eso, hasta ahora, hasta esta clase, estamos entendiendo que Dios no es culpable del mal que se llama pecado, ni tampoco de lo que nosotros llamamos adversidad, porque todo es para bien. De Satanás tampoco, porque Satanás, él es responsable de sus pecados, de su transgresión. Por eso él fue ajusticiado, porque era un ser eterno. Entonces, que el Señor nos ayude. Porque, queridos hermanos, si nosotros como cristianos no empezamos a crecer en la fe, a madurar en la fe, ¿saben qué significa eso? Que si yo soy un creyente nuevo, no leía, no oraba, no me congregaba, no vivía como cristiano, después de un tiempo yo tengo que empezar a crecer, tengo que ser una persona de la lectura de la Biblia, de orar, de congregarme, de diezmar, de trabajar en la iglesia, de predicar el evangelio, de vivir en justicia, de vivir en santidad. Porque de eso se trata la vida cristiana. Dejemos de excusarnos, porque si nos seguimos excusando, estamos jugando con Dios. ¿Sí es claro hasta aquí, mis hermanos? Sí, pastor. Ahora que pues el Señor nos permite conocer lo bueno y conocer lo malo, y sabemos que siempre tenemos que seguir el bien, aunque la cosecha de este bien sea mal, ¿no? O sea, no porque hagamos bien nos va a ir bien, y no porque las personas hagan mal les va a ir mal. Porque hay veces muchos en el mundo actúan mal y les va bien. Y nosotros tratamos de hacer el bien y no nos va tan bien. Muy bien. Por eso nosotros como cristianos no nos comportamos conforme a la circunstancia, pero dejemos eso para la clase que viene. Y mi hermana Sonia, me alegra mucho que está escuchando la clase, usted y su esposo, y me van a permitir como pastor orar por todos nosotros, ¿sí? Hace rato no oro en el grupo y quisiera pedirle al Señor que nos dé la misericordia de poder crecer en la fe, ¿sí? Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Amado Señor, buen Dios, perdónanos porque muchas veces queremos justificar nuestras malas acciones o las cosas que no entendemos o no comprendemos, inculpándote a ti o a Satanás. Seas tú, Señor, teniendo misericordia de nosotros. Danos ojos para verte a ti, porque al verte a ti, tu luz nos alumbra, tu palabra nos alumbra y vemos lo que hay en nuestro corazón y necesitamos arrepentirnos. Señor, ten misericordia de nosotros los que estudiamos la Biblia, lo que queremos aprender de ti. Que tu Santo Espíritu nos guíe a la verdad y que nosotros cada día podamos vivir para ti. Señor, gracias por cada estudiante que se edifica a través de estas clases, por cada hermano, hermana en Cristo y por aquellos que te están conociendo, Señor, obres en su corazón para salvación, para que entiendan que sus pecados han sido perdonados solo por gracia en la cruz de Cristo. Pero eso significa que nosotros somos responsables delante de ti y que tenemos que vivir en novedad de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz descanso, bendiciones. Pastor, muchas Gracias gracias. para Dios los todos. bendiga. Feliz Hasta noche. luego. Bendiciones.
Gracias, pastor. Hasta luego. Feliz noche para todos. Buenas noches. Feliz noche para todos. Chao, presbítero. Chao, mi querido diácono, mi querido pastor y congregación. Feliz noche. Feliz noche.